Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro canal, su canal, el canal donde diseccionamos el mundo del espectáculo turco con lupa. Estoy súper contenta de tenerlos aquí nuevamente, listos para sumergirnos en una historia jugosa, de esas que nos encantan. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que, como suele pasar, detrás de las cámaras la realidad era mucho más compleja. Hoy hablaremos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, prepárense porque hoy vamos a desempolvar algunos secretos, a analizar algunas señales y a preguntarnos juntos, ¿hubo realmente un engaño en la relación entre Hande y Kerem? ¿Fue la imagen perfecta que vimos una fachada cuidadosamente construida? ¿O simplemente, como suele pasar, el amor se transformó en otra cosa? Vamos a indagar en los rumores, las declaraciones, las indirectas y todo lo que se ha dicho y escrito sobre esta pareja que sigue generando ríos de tinta. No vamos a afirmar nada categóricamente porque la verdad absoluta, como saben, es esquiva. Pero sí vamos a poner sobre la mesa todos los elementos para que ustedes, con su propio criterio, saquen sus conclusiones. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favorcito que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo turco, si quieren estar al día de todas las novedades, no olviden suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle clic al botón rojo de abajo y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Además, suscribiéndose participan automáticamente en nuestros sorteos mensuales. Así que anímense. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos resonaron con fuerza en todo el mundo. Su química en pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam, Tocas a mi puerta, fue innegable. La gente se enamoró de Eda y Serkan, sus personajes, y esa pasión traspasó la pantalla. Tanto así, que pronto se confirmó lo que muchos sospechábamos, Hande y Kerem estaban juntos, eran pareja en la vida real. Las redes sociales explotaron. Fotos juntos, viajes románticos, miradas cómplices. Todo parecía perfecto. La pareja del momento. Los fans estaban extasiados. Creían que habían encontrado la pareja perfecta, un ejemplo de amor verdadero. Los titulares de las revistas no paraban de hablar de ellos. Era una auténtica andemillamanía. Parecía que el guión de una comedia romántica se había hecho realidad. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y detrás de esa imagen idílica, empezaron a surgir rumores, especulaciones y comentarios que apuntaban a una realidad mucho más compleja. Una realidad que, según algunos, incluía un engaño. ¿De dónde surgen estas acusaciones? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay varios factores que alimentaron estas sospechas. En primer lugar, la intensidad con la que se promocionó la relación. Desde el principio, la pareja fue muy abierta con su romance. Compartían fotos y vídeos en redes sociales, concedían entrevistas conjuntas y no dudaban en mostrar su cariño en público. Algunos interpretaron esto como una estrategia de marketing, una forma de mantener la atención mediática sobre la serie y sobre sus carreras. Esto en el competitivo mundo del entretenimiento turco no es para nada descabellado. Las agencias saben muy bien el poder que tiene un romance bien publicitado para impulsar la popularidad de sus representados y, por supuesto, el éxito de la serie. Recordemos que Sen Kalkam no era solo una serie turca más, se convirtió en un fenómeno global, traducida a múltiples idiomas y con una legión de fans en países tan diversos como España, Italia, Brasil y Argentina. La relación de Hande y Kerem, sin duda, contribuyó a este éxito. Se decía, y esto lo he escuchado en varios foros y comunidades de fans turcas, que la relación se había forzado un poco desde las agencias y los productores. Que la presión por convertir el romance ficticio en realidad era enorme y que ambos, quizás, se dejaron llevar por la ola. No estoy diciendo que no hubiera amor, ojo, pero sí que quizás se magnificó un poco para beneficio de todos. Y aquí es donde entra en juego el complicado equilibrio entre la vida personal y la profesional para los actores. Cuando una pareja se forma en el set de una serie tan exitosa, es difícil saber dónde termina la actuación y dónde empieza la realidad. La química en pantalla puede ser muy real, pero también puede ser el resultado de meses de trabajo, de dirección y de una excelente conexión profesional. ¿Fueron Hande y Kerem víctimas de su propio éxito? ¿Se vieron obligados a mantener una imagen pública que no se correspondía con sus verdaderos sentimientos? Estas son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Otro factor que contribuyó a las sospechas fue la abrupta ruptura. De la noche a la mañana, la pareja perfecta dejó de serlo.
No hubo un anuncio oficial, ni un comunicado explicando los motivos de la separación. Simplemente dejaron de aparecer juntos en público, borraron fotos de sus redes sociales y empezaron a seguir caminos separados. Este silencio, esta falta de explicación, alimentó aún más las especulaciones. En el mundo del espectáculo, las rupturas suelen ser gestionadas con mucho cuidado. Se emiten comunicados cuidadosamente redactados, se intenta minimizar el impacto mediático y se evitan las declaraciones controvertidas. El silencio de Hande y Kerem fue, por tanto, inusual y dio pie a todo tipo de teorías. ¿Por qué no explicaron lo que había pasado? ¿Tenían algo que ocultar? ¿O simplemente querían proteger su intimidad? Y aquí es donde entran en juego los rumores de engaño. Algunos medios turcos, citando fuentes cercanas a la pareja, fuentes que por supuesto nunca se confirman, aseguraron que Hande Erçel había sido infiel a Kerem Bürsin con otro actor. Este rumor nunca se confirmó, pero circuló con mucha fuerza en las redes sociales y en la prensa del corazón. La prensa turca, como la de cualquier otro país, es ávida de exclusivas y de historias jugosas. Y la ruptura de Hande y Kerem era un plato muy apetecible. Los rumores de infidelidad, aunque no confirmados, vendieron muchas revistas y generaron un gran revuelo en las redes sociales. La persona señalada como el supuesto amante de Hande fue, curiosamente, un compañero de trabajo. Se trata de alguien con quien, según decían, Hande tenía una química especial fuera de las cámaras. Insisto, estos son solo rumores, pero los comentarios en las redes sociales se intensificaron después de la ruptura. La identidad de este tercero en discordia nunca se reveló oficialmente, pero eso no impidió que los fans y los medios especularan sobre quién podría ser. Algunos nombres salieron a la luz, pero ninguno de ellos fue confirmado. La falta de información oficial solo sirvió para alimentar aún más el morbo y la curiosidad. ¿Pero qué pruebas hay de este supuesto engaño? Pues, la verdad, ninguna concreta. No hay fotos, ni vídeos, ni testigos que confirmen la infidelidad. Lo que sí hay son indicios, interpretaciones, y un cúmulo de circunstancias que para algunos apuntan en esa dirección. Y aquí es donde debemos ser muy cautelosos. En ausencia de pruebas concretas, es muy fácil dejarse llevar por la especulación y la desinformación. Es importante recordar que todos merecen el beneficio de la duda, y que las acusaciones de infidelidad son muy serias. Por ejemplo, algunos fans analizaron el lenguaje corporal de Hande y Kerem en sus últimas apariciones públicas. Señalaron que había una tensión palpable entre ellos, que Hande parecía distante y que Kerem lucía visiblemente afectado. También se fijaron en que en algunas entrevistas, Hande evitaba hablar de su relación con Kerem, o que respondía de forma evasiva a las preguntas sobre su futuro juntos. El análisis del lenguaje corporal es una práctica muy común en el mundo del espectáculo. Los expertos en comunicación no verbal pueden identificar pequeñas señales que revelan el estado emocional de una persona. Sin embargo, estas interpretaciones son subjetivas y pueden ser erróneas. Es posible que Hande y Kerem estuvieran pasando por un mal momento, pero eso no significa necesariamente que hubiera habido una infidelidad. Otro elemento que se utilizó para alimentar las sospechas fue el comportamiento de Hande en redes sociales. Algunos fans detectaron que Hande había empezado a seguir en Instagram a la persona señalada como su amante, y que intercambiaban likes y comentarios de forma frecuente. Esto, para algunos, era una prueba irrefutable de que había algo más que una simple amistad entre ellos. En la era de las redes sociales, el comportamiento online de las celebridades es analizado al detalle. Un simple like o un comentario puede ser interpretado como una señal de algo más. Sin embargo, es importante recordar que las redes sociales son una herramienta de comunicación y que no siempre reflejan la realidad. Es posible que Hande y su supuesto amante fueran simplemente amigos y que su interacción en redes sociales no tuviera ningún significado oculto. Pero seamos justos, todo esto son interpretaciones. Son conjeturas basadas en pequeños detalles que en realidad no demuestran nada. Es muy fácil interpretar el lenguaje corporal de alguien, o analizar su comportamiento en redes sociales, para llegar a conclusiones que nos interesan. Pero eso no significa que esas conclusiones sean ciertas. Debemos ser críticos con la información que consumimos y evitar dejarnos llevar por la especulación y la desinformación. Además, hay que tener en cuenta que la vida de los famosos está constantemente expuesta al escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, cada una de sus palabras es interpretada, y cada uno de sus gestos es amplificado. Esto crea una presión enorme sobre ellos, y puede distorsionar la realidad de sus relaciones. Imaginen la presión de tener a millones de personas opinando sobre su vida amorosa, analizando cada uno de sus movimientos y especulando sobre sus sentimientos. Es una situación muy difícil de manejar y que puede afectar negativamente a cualquier relación. Es muy probable que Hande y Kerem, como cualquier otra pareja, tuvieran sus problemas, sus altibajos, sus momentos de tensión. Es normal.
Pero el hecho de que esos problemas se hayan hecho públicos y se hayan interpretado de una forma tan negativa, probablemente contribuyó a acelerar la ruptura. La presión mediática y la especulación pública pueden ser muy perjudiciales para una relación. Es difícil mantener la estabilidad cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. Por otro lado, también hay que considerar la posibilidad de que la relación entre Hande y Kerem simplemente se haya desgastado. A veces el amor se acaba. No hay un culpable, no hay un engaño, simplemente las cosas cambian. Las personas evolucionan, los intereses divergen, y lo que antes era una conexión profunda se convierte en algo diferente. Esta es, quizás, la explicación más simple y más humana. Las relaciones evolucionan y a veces terminan. No siempre hay un culpable o una razón dramática detrás de una ruptura. A veces simplemente las cosas cambian y las personas se dan cuenta de que ya no son compatibles. Es posible que Hande y Kerem, después de un tiempo juntos, se hayan dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Es posible que hayan descubierto que tenían diferentes prioridades, diferentes metas, diferentes visiones de futuro. Y es posible que hayan decidido, de forma madura y responsable, que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Esta explicación es mucho más plausible que la del engaño y además, es mucho más respetuosa con la privacidad de Hande y Kerem. Esta explicación, aunque menos jugosa que la del engaño, es quizás la más plausible. Y es, también, la que más respeto merece. Porque todos tenemos derecho a cambiar de opinión, a equivocarnos, y a buscar nuestra felicidad donde la encontremos. Todos merecen la oportunidad de ser felices y de encontrar a alguien que les complemente y les haga sentir realizados. Además, hay otro factor que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de relaciones en el mundo del espectáculo, la presión del trabajo. Hande y Kerem son dos actores muy exitosos, con agendas muy apretadas, que viajan constantemente, que trabajan largas horas, y que tienen que lidiar con la fama y el reconocimiento público. Todo esto puede ser muy estresante y puede afectar negativamente a una relación. El ritmo de vida de los actores es muy exigente. Tienen que trabajar largas horas, viajar constantemente y lidiar con la presión de la fama. Todo esto puede afectar negativamente a sus relaciones personales y hacer que sea difícil mantener una relación estable y duradera. Es posible que Hande y Kerem simplemente no tuvieran tiempo ni energía para dedicarse el uno al otro. Es posible que la presión del trabajo haya erosionado su relación y haya contribuido a su ruptura. La falta de tiempo y la presión del trabajo pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. Es difícil mantener la conexión y la intimidad cuando se está constantemente ocupado y estresado. En definitiva, la verdad sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un misterio. No sabemos con certeza si hubo un engaño, si hubo infidelidad, o si simplemente el amor se acabó. Lo que sí sabemos es que su relación fue un fenómeno mediático, que generó mucha expectación y que, lamentablemente, terminó de forma abrupta y dolorosa. Lo importante es recordar que son personas reales con sentimientos y que merecen respeto y privacidad. Lo importante al final es respetar la privacidad de Hande y Kerem, y dejar que sigan adelante con sus vidas. Ellos son los únicos que saben lo que realmente pasó entre ellos, y son los únicos que tienen derecho a contarlo, si así lo desean. Nosotros como espectadores podemos seguir especulando, podemos seguir analizando, pero nunca sabremos la verdad absoluta. Debemos ser conscientes de nuestros límites y evitar juzgar o condenar sin tener todos los hechos. Y ahora, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo un engaño en la relación entre Hande y Kerem? ¿O creen que simplemente el amor se acabó? Me encantaría leer sus comentarios y saber sus opiniones. Quiero saber qué piensan sobre este tema y cómo han interpretado la información que hemos presentado. También quiero recordarles que tenemos un sorteo activo en el canal. Estamos sorteando un pack de productos de belleza turcos entre todos los suscriptores. Para participar, solo tienen que suscribirse al canal, darle like a este vídeo y dejar un comentario contándonos qué opinan de la relación entre Hande y Kerem. Es súper fácil. No pierdan la oportunidad de ganar estos increíbles productos y de compartir su opinión sobre este tema tan interesante. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, quiero recordarles que tenemos muchos más vídeos sobre el mundo del espectáculo turco en nuestro canal. Si les gusta este tipo de contenido, no duden en explorar nuestros vídeos anteriores. Tenemos reseñas de series, análisis de actores, chismes y rumores, y mucho más.
No se pierdan la oportunidad de descubrir más sobre sus actores y series favoritas. Y ahora sí, me despido. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao.